Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano. Hoy no vengo a hablarte como quien trae una palabra bonita para cerrar la noche. Hoy vengo con una carga en el espíritu, porque hay algo que sucede cuando una persona se acuesta en su cama y nadie la ve, cuando se apagan las luces, cuando se cierra la puerta, cuando el ruido de la casa baja, cuando ya no hay conversaciones, cuando el teléfono queda en silencio o cuando, peor todavía, el teléfono sigue hablando más fuerte que Dios. Hay algo que pasa en ese momento, iglesia, que muchos han menospreciado, porque durante el día tú puedes distraerte, puedes trabajar, puedes sonreír, puedes contestar mensajes, puedes atender a tus hijos, puedes hablar con la gente, puedes fingir que estás bien. Pero cuando llega la noche y tu cabeza toca la almohada, allí sale lo que estaba escondido. Allí aparece la ansiedad que no dijiste. Allí vuelve la conversación que te hirió. Allí regresa el miedo que trataste de ignorar. Allí se levantan los pensamientos que durante el día parecían dormidos. Y escúchame bien, porque no te hablo desde teoría. Yo he visto esto, yo he estado ahí. Yo he conocido noches donde el cuerpo está acostado, pero el alma sigue peleando de pie. Hay gente que se acuesta cansada, pero no descansa. Cierra los ojos, pero no tiene paz. Dice, Señor, cuídame, pero por dentro sigue temblando. Repite una oración, pero su corazón sigue cargando la misma piedra que cargó todo el día. Y por eso esta palabra no viene para condenarte, viene para despertarte. No viene para meterte miedo, viene para abrirte los ojos. Porque hay creyentes que aman a Dios, que oran, que conocen versículos, que van a la iglesia, pero cada noche están entrando en la cama de la manera equivocada. Y sin darse cuenta convierten el lugar donde deberían descansar en un altar de preocupación, en un cuarto de batalla, en una habitación donde el enemigo encuentra espacio para sembrar miedo, culpa, recuerdos, tristeza y pensamientos oscuros. Óyeme bien, tu cama no es el problema, no es el colchón, no es la almohada, no es la sábana, no es el cuarto en sí. El problema es lo que llevas contigo a ese lugar, porque hay personas que no se acuestan solas. Se acuestan con resentimiento, se acuestan con enojo, se acuestan con imágenes que no debieron mirar, se acuestan con conversaciones contaminadas, se acuestan con orgullo, con culpa, con ansiedad, con planes de venganza, con miedo al mañana, con lágrimas que nadie vio. Y luego dicen una oración rápida, casi como una costumbre, casi como quien cierra una puerta con la mano, pero deja todas las ventanas abiertas. Hermano, hermana, escúchame con el corazón abierto. No toda oración dicha en la cama trae descanso, porque hay oraciones que salen de la boca, pero no nacen de una rendición verdadera. Hay personas que dicen, Señor, en tus manos dejo todo, pero se quedan abrazando la preocupación como si fuera suya. Dicen, Dios tiene el control, pero pasan la noche entera imaginando tragedias. Dicen, yo confío, pero su mente sigue corriendo detrás de lo que no puede resolver. Y yo sé dónde estás. Yo sé que no siempre es falta de fe. A veces es cansancio. A veces es dolor acumulado. A veces es una herida que no cerró. A veces es una guerra mental que nadie conoce. Pero precisamente por eso Dios me pone esta palabra en la boca. Porque la noche no puede seguir siendo el territorio donde pierdes la paz que Dios te dio durante el día. Hay algo poderoso en la manera en que terminas tu día. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y eso no está escrito por casualidad. Dios sabe que lo que no entregas antes de dormir puede trabajar contra ti mientras descansas. Dios sabe que un corazón que se acuesta lleno de ira despierta más pesado. Dios sabe que una mente que se duerme alimentada por miedo se levanta debilitada. Dios sabe que una persona que termina el día sin rendición empieza el siguiente día con cargas viejas. Y aquí es donde muchos tienen que despertar, porque han tratado la oración de la noche como un trámite, como una frase automática, como una costumbre de infancia, pero no como un encuentro real con el Padre. Y no estoy atacando las oraciones aprendidas. No estoy despreciando lo que tu madre te enseñó. No estoy burlándome de esa oración sencilla que quizás repetiste desde niño. No, familia, lo que estoy diciendo
es que Dios no quiere solamente palabras repetidas. Dios quiere tu corazón despierto, tu mente rendida, tu alma desnuda delante de Él, porque el enemigo no teme a una boca que repite frases mientras el corazón sigue lejos. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios se acuesta y dice con autoridad: Señor, antes de dormir te entrego lo que me pesa, renuncio a lo que me contamina, perdono lo que me hirió, cierro puertas que abrí con mis ojos, con mis palabras, con mis pensamientos, y descanso bajo tu cobertura. Pero antes de llegar ahí, antes de hablarte de cómo cerrar la noche correctamente, necesito mostrarte algo que tal vez te va a confrontar. Hay 3 errores graves que muchas personas cometen al rezar en su cama. Errores silenciosos, errores comunes, errores que parecen pequeños, pero que abren espacio a lo malo, no porque Dios abandone a sus hijos, sino porque el hijo se acuesta sin discernir lo que está permitiendo. Y esto no es superstición, no es miedo religioso, no es una fórmula rara. Esto es vida espiritual. Esto es aprender a guardar tu corazón. Esto es entender que tu mente necesita cobertura, que tu cuarto necesita paz, que tu descanso le pertenece a Dios. Porque tú no fuiste creado para dormir bajo tormento. Tú no fuiste llamado a cerrar los ojos con miedo. Tú no eres esclavo de pesadillas, de ansiedad, de culpa ni de pensamientos que te persiguen. Cristo no derramó su sangre para que tu noche sea gobernada por tinieblas. Hay descanso para ti, hay paz para tu casa, hay cobertura para tu mente, pero tienes que despertar, porque no puedes seguir acostándote de cualquier manera y esperando levantarte en victoria. Esta noche Dios quiere enseñarte a cerrar puertas, a rendir cargas, a recuperar tu cama como lugar de descanso y no como campo de guerra. Y si esta palabra te está tocando, no la ignores, porque no llegaste hasta aquí por casualidad. Dios está llamando tu atención antes de que la noche vuelva a vencerte. Hermano, hermana, escúchame bien, porque antes de hablar de errores específicos, antes de señalar lo que muchos están haciendo mal cuando oran en su cama, necesitamos entrar a una verdad que el enemigo ha tratado de esconderle al pueblo de Dios. La batalla no comienza cuando apagas la luz. La batalla no comienza cuando cierras los ojos. La batalla no comienza cuando tu cuerpo se acuesta. La batalla viene caminando contigo desde el día entero y se manifiesta con más fuerza cuando ya no tienes distracciones para callarla. Por eso hay gente que durante el día parece fuerte, pero en la noche se quiebra. Hay personas que en la mañana saludan, trabajan, sonríen, cumplen, responden mensajes, atienden responsabilidades, pero cuando llega la noche y se quedan solas con su alma, sienten que algo se les viene encima. Y no es casualidad, familia, no es casualidad que la ansiedad golpee más fuerte en la cama. No es casualidad que los recuerdos aparezcan cuando todo queda en silencio. No es casualidad que la culpa hable más duro cuando nadie te ve. No es casualidad que el temor al futuro se siente al borde de tu cama como si tuviera derecho de hablarte, porque la cama es el lugar donde el cuerpo baja la guardia. Pero si el corazón no está rendido, lo que baja no es solo el cuerpo, también baja la resistencia espiritual. Y por eso hay creyentes que no duermen, sobreviven la noche, no descansan, pelean, no se acuestan en paz, se tiran en la cama como quien cae herido después de una guerra que no sabe cómo explicar. Y yo sé dónde estás, yo sé que muchos no lo dicen porque les da vergüenza, porque piensan: ¿cómo voy a confesar que tengo miedo si soy creyente? ¿Cómo voy a admitir que oro y aún así me siento atacado? ¿Cómo voy a decir que amo a Dios, pero mi mente no se calla? Pero hoy no vengo a condenarte por tu cansancio. Vengo a decirte que Dios ve esa lucha secreta. Dios ve esa almohada mojada. Dios ve esa respiración pesada. Dios ve cuando miras al techo preguntándote: ¿cuándo va a cambiar esto? Dios ve cuando te volteas de un lado al otro y por fuera pareces quieto, pero por dentro estás gritando. Óyeme bien, iglesia, porque este es el punto que tienes que entender. Tu cama no revela solamente cuánto sueño tienes, revela qué tan cargada está tu alma. Hay gente que llega a la cama con el cuerpo cansado, pero el espíritu inquieto. Hay gente que llega con sueño, pero también con resentimiento. Hay gente que se tapa con una sábana,
pero por dentro está destapada delante de sus miedos. Hay gente que apoya la cabeza en la almohada, pero la mente sigue sentada en la discusión de la tarde. Y aquí es donde muchos cometen un error de entendimiento. Creen que el problema es que no pueden dormir, cuando en realidad el problema es que no han soltado. Creen que el problema es el insomnio, cuando muchas veces es una carga no entregada. Creen que el problema es la cama, la habitación, la hora, el silencio, pero el verdadero campo de batalla es el corazón. Porque puedes cambiar de colchón, puedes cambiar de almohada, puedes poner música suave, puedes apagar luces, puedes usar aromas, puedes hacer todo lo externo, pero si por dentro sigues acostándote con enojo, con miedo, con culpa, con deseo de controlar, con pensamientos que no llevaste cautivos a Cristo, entonces el descanso no encuentra dónde sentarse. La paz no entra donde el alma todavía está discutiendo con Dios. Y no te lo digo para aplastarte, te lo digo para despertarte, porque hay cosas que tú has llamado mi manera de ser, pero son cadenas que aprendiste a tolerar. Has dicho, es que yo soy así, yo pienso mucho, yo me preocupo mucho, yo no puedo apagar la mente. Pero escúchame, no todo lo que se repite en ti viene de tu personalidad. Algunas cosas vienen de una puerta abierta que nunca cerraste, de una herida que nunca llevaste al altar, de una palabra que recibiste y creíste, de una mentira que el enemigo sembró y tú regaste con tu atención cada noche. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si del corazón mana la vida, entonces también desde el corazón se contamina el descanso cuando no se guarda correctamente. Hay personas guardando la casa con llave, cerrando ventanas, poniendo candados, revisando puertas antes de dormir, pero no guardan el corazón. Cierran la puerta de afuera, pero dejan abierta la puerta de adentro. Y escúchame bien, hermano, hermana, no estoy hablando de miedo, estoy hablando de discernimiento. Porque una persona puede estar físicamente segura y espiritualmente expuesta. Puede vivir en una casa cerrada, pero con la mente abierta a tormentos. Puede dormir bajo techo, pero sin cobertura en el alma. Puede decir, Señor, cuídame, pero seguir alimentando pensamientos que contradicen la confianza en Dios. Y aquí necesitamos ser honestos. Muchos no oran antes de dormir para encontrarse con Dios. Oran para calmar la conciencia. Dicen unas palabras rápidas porque sienten que hay que hacerlo, porque así les enseñaron, porque les da miedo dormir sin decir nada, pero no entran en comunión, no se abren delante del Padre, no entregan el día, no perdonan, no renuncian a la angustia, no sueltan el enojo, y por eso la oración no se convierte en descanso, se convierte en un sonido más en medio del ruido interior. Dios no quiere una frase por costumbre, Dios quiere un corazón que se rinde. Dios no está buscando una repetición vacía. Dios está buscando un hijo que diga, Padre, aquí estoy, esto me dolió, esto me preocupa, esto me da miedo, esto me ensució, esto me tentó, esto me quebró, pero no quiero llevarlo a mi cama, no quiero dormir abrazado a lo que me destruye, no quiero acostarme con lo que tú me pediste entregar. Y aquí tengo que hablarte con firmeza, pero también con ternura. Hay gente que quiere paz en la noche, pero durante el día alimenta guerra. Quiere dormir tranquila, pero pasa horas consumiendo veneno para la mente. Quiere sentir a Dios al acostarse, pero lo último que mira antes de dormir es contenido que le roba pureza, esperanza, gratitud y fe. Quiere que el cuarto sea un lugar de descanso, pero llena ese cuarto de quejas, discusiones, palabras de muerte, conversaciones cargadas de amargura. Quiere que Dios le hable en sueños, pero se duerme escuchando voces que no edifican su espíritu. Y no estoy diciendo esto como acusación fría. Yo también he estado ahí. Yo también he tenido noches donde mi cuerpo pedía descanso, pero mi mente seguía masticando preocupaciones. Yo también he tenido que aprender que uno no puede sembrar inquietud todo el día y exigir cosecha de paz en la noche, porque lo que tú permites entrar por tus ojos
por tus oídos, por tus palabras, por tus conversaciones y por tus pensamientos, no desaparece mágicamente cuando oras 2 minutos cansado. Eso se queda trabajando adentro. Eso baja contigo a la cama. Eso se mezcla con tu descanso. Eso se convierte en sueños turbios, en ansiedad, en pensamientos repetidos, en una sensación de pesadez que no sabes explicar. Y después preguntas, ¿por qué no siento paz? Pero el Espíritu Santo te responde, porque no estás cerrando el día, estás acumulando el día. No estás entregando cargas, estás guardándolas debajo de la almohada. No estás descansando en mí, estás intentando dormir encima de una guerra no rendida. Mira lo que dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso es más profundo de lo que muchos creen. Dios no dijo eso porque el enojo sea una emoción pequeña. Lo dijo porque el enojo no entregado se convierte en territorio. Lo dijo porque hay cosas que si tú las dejas dormir contigo, amanecen más fuertes. Hay resentimientos que por la noche echan raíces. Hay heridas que en el silencio crecen. Hay pensamientos de venganza que se fortalecen cuando los alimentas acostado. Hay conversaciones imaginarias que te roban la paz, porque pasas la noche respondiendo palabras que nadie está diciendo en ese momento. Y eso, iglesia, es una trampa, porque mientras tú crees que estás pensando, muchas veces estás siendo arrastrado. Mientras crees que estás analizando, estás obedeciendo al temor. Mientras crees que estás preparándote para el mañana, estás sacrificando el descanso que Dios te quería dar hoy. Por eso el enemigo ama las noches no rendidas, ama los corazones que se acuestan ofendidos, ama las mentes saturadas, ama cuando el creyente llega a la cama sin perdonar, sin confesar, sin entregar, sin apagar el fuego interno. Porque él sabe que si logra contaminar tu descanso, debilita tu mañana. Si te roba la noche, te roba claridad al despertar. Si te mantiene mentalmente cansado, te vuelve más vulnerable a la tentación, a la ira, a la incredulidad, al desánimo. Por eso esto no es un tema pequeño. No estamos hablando solamente de dormir mejor. Estamos hablando de recuperar autoridad sobre una zona de tu vida que quizás entregaste sin darte cuenta. Y escúchame, pueblo de Dios. Hay personas que no están siendo atacadas porque hicieron algo extraño, sino porque nunca aprendieron a cerrar espiritualmente el día. Terminan la jornada con la mente abierta, con el alma derramada, con el corazón lleno de voces. Se acuestan después de pelear con su pareja y no piden perdón. Se acuestan después de gritarle a sus hijos y no bendicen la casa. Se acuestan después de mirar algo que contaminó sus ojos y no se arrepienten. Se acuestan después de hablar mal de alguien y no limpian su boca delante de Dios. Se acuestan después de pasar todo el día quejándose y luego quieren que la noche sea dulce. Pero la noche recoge lo que el día sembró y esto tiene que confrontarnos, porque muchos quieren una oración que funcione como parche, pero Dios quiere una vida que camine en rendición. No puedes usar la oración de la cama como una escoba para esconder debajo de la alfombra lo que no quisiste ordenar durante el día. Dios no quiere que llegues a Él como quien cumple un requisito. Dios quiere que llegues como hijo que necesita ser abrazado, limpiado, corregido y cubierto. Hay una diferencia enorme entre decir, Señor, cuídame con la boca y decir, Señor, examíname con el alma. Hay una diferencia entre pedir protección y rendir acceso. Porque muchas personas le piden a Dios que las cuide de afuera, pero no le permiten entrar adentro. Le dicen, guarda mi casa, pero no le dicen, guarda mis pensamientos. Le dicen, protege mi familia, pero no le dicen, arranca de mí esta ira que está dañando mi familia. Le dicen, dame paz, pero no le dicen, enséñame a soltar el control. Y mientras la oración sea solamente una petición externa, pero no una rendición interna, la raíz sigue viva. Yo siento en mi espíritu que alguien necesita escuchar esto con claridad. No estás loco, no estás loca, no eres débil por sentir que la noche se te vuelve pesada. Hay una razón por la que el enemigo ataca la mente antes de dormir. Porque en ese momento estás cansado, estás más sensible, tienes menos fuerza emocional para resistir, y si no has llenado tu corazón con la palabra,
Cualquier pensamiento puede sonar como verdad. Por eso pensamientos que durante el día rechazarías, en la noche parecen gigantes. Por eso una preocupación pequeña se vuelve tragedia imaginada. Por eso un mensaje no respondido se convierte en rechazo. Por eso una factura pendiente se convierte en sentencia de ruina. Por eso una discusión se convierte en todo está perdido. La noche amplifica lo que el corazón no ha entregado. Pero Dios no te llamó a ser víctima de tus pensamientos. Dios no te llamó a acostarte bajo una nube de opresión. Dios no te llamó a vivir temiéndole a la madrugada. David dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mira esa palabra, confiado. No dijo: dormiré porque no tengo problemas. No dijo: dormiré porque todo está resuelto. No dijo: dormiré porque nadie me persigue. David conocía enemigos, traiciones, cuevas, guerras, lágrimas. Pero había aprendido algo que muchos han olvidado. El descanso no depende de que todo esté en orden afuera, depende de quién gobierna adentro. Si Dios gobierna tu interior, puedes acostarte aún en medio de procesos. Si Dios guarda tu mente, puedes cerrar los ojos aunque mañana haya desafíos. Si Dios sostiene tu corazón, puedes dormir sin tener todas las respuestas. Esa es la diferencia entre una cama convertida en altar de ansiedad y una cama rendida como lugar de confianza. Pero quiero ir más hondo, porque hay una palabra que tal vez incomoda, pero libera. Muchos se acuestan con Dios en la boca, pero con el miedo en el trono. Dicen: Dios es bueno, pero obedecen al temor. Dicen: Dios proveerá, pero su mente se arrodilla ante la escasez. Dicen: Dios tiene el control, pero pasan la noche intentando controlar escenarios imaginarios. Y el Señor no te lo señala para avergonzarte, te lo señala para quitarle al miedo un lugar que no le pertenece. Porque tu corazón fue creado para ser habitación de Dios, no cuarto de almacenamiento para tormentos. Tu mente fue creada para meditar en la palabra, no para ser pantalla donde el enemigo proyecta tragedias. Tu cama fue diseñada para descanso, no para juicio interno, no para condenación, no para repetir errores, no para castigarte por lo que no pudiste resolver. Hay gente que usa la noche para golpearse a sí misma. Se acuesta y empieza: ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué no soy mejor? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué otros sí y yo no? Y cuando se dan cuenta, no están orando, se están acusando. No están reflexionando, se están condenando. No están examinando el corazón bajo la luz de Dios. Están permitiendo que el acusador les predique desde la oscuridad. Y óyeme bien. Una cosa es que el Espíritu Santo te convenza para arrepentimiento y otra cosa es que el enemigo te acuse para destrucción. El Espíritu Santo corrige y te lleva a Cristo. El acusador te aplasta y te aleja de la presencia. El Espíritu Santo muestra la herida para sanarla. El enemigo la muestra para que sangres otra vez. Aprende a discernir qué voz te habla cuando estás acostado, porque no todo pensamiento que aparece en tu mente merece una conversación. No toda voz merece respuesta. No toda preocupación merece un altar. Hay pensamientos que no se dialogan, se llevan cautivos a la obediencia a Cristo. Y aquí es donde empieza el despertar, familia. Antes de hablar de los 3 errores graves, tienes que aceptar que la oración en la cama no puede ser un acto desconectado de la condición del alma. No se trata solo de rezar, se trata de cómo llegas a ese momento. Se trata de qué estás cargando. Se trata de qué dejaste entrar. Se trata de qué no perdonaste. Se trata de qué no confesaste. Se trata de qué palabra permitiste que gobernara tu interior. Porque si te acuestas con el corazón lleno de ruido, aún tu oración puede salir mezclada con distracción. Si te acuestas con el alma endurecida, puedes pronunciar palabras santas sin entregar nada. Si te acuestas contaminado de miedo, puedes pedir protección mientras sigues dándole autoridad al temor. Por eso Dios no quiere solamente cambiar tu oración nocturna. Dios quiere cambiar la manera en que cierras el día. Quiere enseñarte a no llevar basura espiritual al lugar de descanso. Quiere enseñarte a no dormir abrazado a lo que te hiere.
Quiere enseñarte a no permitir que el último pensamiento antes de dormir sea dictado por una pantalla, por una discusión, por una deuda, por una herida o por una mentira. Dios quiere recuperar tus noches, porque tus noches también le pertenecen. Tu madrugada también está bajo su señorío. Tu descanso también fue comprado por Cristo. Y si hasta hoy has sentido que la cama se volvió un lugar de angustia, escucha esta palabra. Dios no te está acusando. Dios te está llamando. No te está diciendo, mira qué mal lo haces. Te está diciendo, hijo, hija, vuelve a poner tu corazón en mis manos antes de cerrar los ojos. Porque el verdadero problema no es dormir poco, es dormir cargado. No es acostarse tarde, es acostarse contaminado. No es tener una cama en una habitación oscura, es tener un corazón lleno de sombras que no han sido expuestas a la luz de Cristo. Y esta palabra viene como una lámpara, viene a alumbrar rincones que tú quizá evitaste mirar. Viene a mostrarte que no puedes seguir terminando el día en automático. No puedes seguir entrando a la cama como si ese momento no tuviera peso espiritual. No puedes seguir diciendo oraciones sin rendición, pidiendo paz sin soltar la guerra, pidiendo descanso sin entregar el control. Hay una forma de cerrar la noche que abre la puerta a la presencia de Dios. Y hay una forma de cerrar la noche que deja al alma vulnerable, inquieta, expuesta. Todavía no voy a correr a darte la respuesta completa, porque primero necesitas sentir el peso de esto. Muchas de tus noches no fueron perdidas por falta de amor de Dios, sino por falta de rendición en tu interior. Dios estaba cerca, pero tu mente estaba llena. Dios quería hablar, pero había demasiadas voces. Dios quería cubrirte, pero tú seguías abrazado a lo que te descubría. Y aún así, con todo y eso, su misericordia te alcanzó. Por eso estás escuchando esta palabra. Por eso algo dentro de ti está diciendo, esto es conmigo. Porque el Espíritu Santo no confronta para destruir, confronta para liberar. Y lo que Él quiere liberar primero no es tu cama, es tu corazón. Cuando tu corazón vuelva a su lugar, tu descanso comenzará a cambiar. Cuando tu mente vuelva a Cristo, la noche dejará de gobernarte. Cuando aprendas a cerrar el día bajo la autoridad de Dios, lo malo perderá espacio para hablarte en la oscuridad. Y ahora sí, hermano, hermana, después de haber entendido que la batalla no está en la cama, sino en el corazón, después de haber visto que la noche no crea lo que hay dentro de ti, sino que muchas veces lo revela, necesito entrar en el primer error grave que demasiados creyentes cometen sin darse cuenta cuando rezan en su cama. Y escúchame bien, porque esto puede sonar sencillo, pero es más profundo de lo que parece. El primer error es acostarse a orar sin rendir verdaderamente el corazón a Dios. No dije sin mencionar a Dios, no dije sin pronunciar palabras religiosas, no dije sin repetir una oración, dije sin rendir el corazón, porque hay una diferencia enorme entre hablarle a Dios y entregarse a Dios. Hay una diferencia entre decir, Señor, cuídame esta noche, y poner delante de Él la ansiedad que te está comiendo por dentro. Hay una diferencia entre cerrar los ojos y repetir frases y abrir el alma para decir, Padre, esto me pesa, esto me domina, esto me está robando la paz, esto ya no puedo cargarlo más. Y aquí es donde muchos están fallando, familia, no porque no oren, sino porque oran sin soltar, oran cargados y se duermen cargados, oran preocupados y siguen abrazados a la preocupación, oran con miedo y siguen alimentando escenarios de miedo, oran diciendo, hágase tu voluntad, pero por dentro siguen queriendo controlar todos los resultados. Y óyeme bien, Dios no está buscando una oración bonita, Dios está buscando una rendición real, porque lo que no se rinde en la presencia de Dios se queda ocupando espacio dentro del alma. Lo que no entregas te acompaña, lo que no sueltas se acuesta contigo, lo que no llevas al altar termina metiéndose en tus pensamientos, en tus sueños, en tu descanso, en tu forma de despertar al día siguiente. Hay personas que cada noche hacen una oración, pero no hacen entrega. Y esa es una de las razones por las que sienten que oran y nada cambia. No porque Dios no escuche, no porque el cielo esté cerrado, no porque el Padre se haya alejado, sino porque la boca dijo una cosa y el corazón hizo otra. La boca dijo, Señor, en tus manos dejo mi vida. Pero el corazón se quedó apretando la deuda.
el diagnóstico, el conflicto, el futuro, la traición, la conversación pendiente, la preocupación por los hijos, el miedo a perder, el miedo a fracasar, el miedo a quedarse solo. Y cuando la boca habla rendición, pero el corazón retiene control, la persona queda dividida por dentro. Una parte dice, confío, y otra parte sigue temblando. Una parte dice, Dios puede, y otra parte dice, ¿y si no pasa? Una parte quiere dormir en paz, pero otra parte se queda vigilando la tragedia imaginaria. Y así no se descansa, hermano. Así no se entra en paz. Así no se cierra la noche bajo cobertura. Porque la fe no es solamente declarar que Dios tiene el control. La fe es dejar de actuar como si tú fueras el que tiene que sostenerlo todo. La fe es quitar tus manos del cuello de aquello que estás tratando de controlar y ponerlo en las manos del Padre. La fe es decir, Señor, no entiendo, pero te entrego. No tengo respuesta, pero te entrego. Me duele, pero te entrego. Me preocupa, pero te entrego. Me sobrepasa, pero te entrego. Eso es rendición. No una frase, no una costumbre, no una oración dicha con sueño mientras el corazón sigue cerrado. Rendición es cuando algo sale del trono de tu ansiedad y vuelve al trono de Dios. Y yo sé que esto confronta, porque a muchos nos enseñaron a rezar antes de dormir, pero no siempre nos enseñaron a entregar antes de dormir. Nos enseñaron palabras, pero no siempre nos enseñaron a abrir el pecho delante de Dios. Nos enseñaron fórmulas, pero no siempre nos enseñaron intimidad. Nos enseñaron a decir amén, pero no siempre nos enseñaron a soltar el peso antes del amén. Y por eso hay gente que termina su oración y se queda igual. No porque la oración no tenga poder, sino porque no hubo rendición. Es como una persona que entra al cuarto de un médico con una herida profunda, habla con el médico, le dice que le duele, le agradece, reconoce que él puede sanarla, pero no permite que le toque la herida. Sale con la herida igual porque nunca se dejó tratar. Así hay creyentes delante de Dios. Le dicen, Señor, sáname, pero esconden el resentimiento. Le dicen, Señor, dame paz, pero no entregan el temor. Le dicen, Señor, guía mi vida, pero no sueltan el control. Le dicen, Señor, límpiame, pero no confiesan lo que los está ensuciando. Y Dios, con ternura, no con rechazo, les está diciendo, hijo, hija, yo no vine solo a escuchar tus frases, vine a tocar tu corazón, no vine solo a recibir una oración, vine a cargar lo que te está hundiendo, pero tienes que dármelo, tienes que ponerlo en mis manos. Tienes que dejar de dormir encima de lo que yo te pedí que me entregaras. La palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira cómo habla la Escritura, echando toda ansiedad. No dice explicando toda ansiedad solamente. No dice mencionando toda ansiedad. No dice maquillando toda ansiedad con palabras religiosas. Dice echando. Eso implica sacarla de donde está. Eso implica arrancarla del pecho. Eso implica no dejarla acomodada en la mente como si tuviera derecho de quedarse. Y dice toda, no una parte. No solamente la preocupación pequeña. No solamente lo que te parece aceptable. Toda ansiedad. La ansiedad por tus hijos. La ansiedad por tu matrimonio. La ansiedad por las finanzas. La ansiedad por el futuro. La ansiedad por tu salud. La ansiedad por lo que no puedes controlar. La ansiedad por lo que pasó y todavía te duele. La ansiedad por lo que no pasó y temes que nunca pase. Toda. Porque Dios no tiene miedo de recibir lo que a ti te avergüenza mostrar. Dios no se escandaliza por tu cansancio. Dios no se aparta cuando le dices, Padre, estoy lleno de miedo. Al contrario, ahí es donde su ternura se acerca. Ahí es donde su mano levanta. Ahí es donde su espíritu empieza a ordenar lo que por dentro estaba hecho pedazos. Pero mientras tú solo digas, Señor, cuídame, y guardes el miedo debajo de la almohada, estás orando alrededor del problema, no entregándolo. Estás visitando la presencia, pero no entrando con transparencia. Estás hablando con Dios, pero no descansando en Dios.
Escúchame bien, iglesia, porque este error atrae lo malo, no porque Dios castigue una oración imperfecta, sino porque una carga no rendida se convierte en terreno fértil para pensamientos oscuros. Cuando tú te acuestas con ansiedad sin entregarla, el enemigo la usa como semilla. Cuando te acuestas con enojo sin rendirlo, el enemigo lo usa como leña. Cuando te acuestas con culpa sin llevarla a la sangre de Cristo, el acusador la usa como argumento. Cuando te acuestas con miedo sin someterlo a la palabra, ese miedo empieza a predicarte en la oscuridad. Y muchos no entienden que lo malo no siempre entra haciendo ruido. A veces entra como un pensamiento repetido. Entra como una sospecha. Entra como una imagen mental. Entra como una angustia que crece. Entra como una voz que dice: Dios no te oyó, esto no va a cambiar. Mañana será peor. Tú no puedes. Tú no vales, tú estás solo. Y si el corazón no está rendido, esas voces encuentran dónde sentarse. Pero cuando tú rindes el corazón, cuando tú pones la ansiedad en manos de Dios, cuando tú dices, esto ya no gobierna mi noche, entonces el enemigo pierde material para trabajar. Porque no puede construir fortalezas con cargas que ya fueron entregadas. No puede levantar acusación con pecado confesado. No puede manipular una herida que está bajo tratamiento del Espíritu Santo. No puede gobernar una preocupación que ya fue puesta debajo del señorío de Cristo. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no dijo, vengan los que ya están fuertes. No dijo, vengan los que no sienten miedo. No dijo, vengan los que tienen todo resuelto. Dijo, vengan los cargados. Pero escucha esto, para recibir descanso hay que venir cargado, ¿sí? Pero no quedarse cargado. Hay gente que viene a Jesús con la carga, se sienta con la carga, ora con la carga, llora con la carga, canta con la carga, se acuesta con la carga y se levanta con la carga. Y el Señor está diciendo, yo te llamé para quitarte el peso, no para acompañarte mientras lo adoras. Porque a veces, sin darnos cuenta, convertimos nuestras preocupaciones en ídolos. Pensamos más en el problema que en Dios. Meditamos más en lo que nos falta que en lo que Él prometió. Nos acostamos repitiendo lo que nos hicieron más que lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es peligroso, familia, porque aquello que ocupa más tu mente antes de dormir empieza a tomar autoridad emocional sobre ti. Si lo último que gobierna tu pensamiento es el miedo, tu descanso se inclina ante el miedo. Si lo último que gobierna tu corazón es la deuda, tu sueño se contamina de escasez. Si lo último que gobierna tu interior es la herida, tu noche se vuelve un cuarto de repetición del dolor. Pero si lo último que gobierna tu alma es la presencia de Dios, entonces aún en medio de procesos puedes decir, en paz me acostaré, porque mi vida está en manos del Señor. No te estoy diciendo que finjas que no tienes problema. No te estoy pidiendo que sonrías mientras te estás rompiendo. No te estoy diciendo que niegues la realidad. La fe no es negar que hay una tormenta. La fe es decidir quién tiene autoridad sobre tu barca. La fe no es decir no pasa nada, cuando sí pasa. La fe es decir pasa, duele, pesa, me sobrepasa, pero no gobierna sobre Dios, porque hay gente que cree que rendirse a Dios es hacerse el fuerte. Y no, hermano, rendirse a Dios muchas veces es quebrarse con honestidad. Es decirle, Padre, tengo miedo. Es decirle, no sé qué hacer. Es decirle, me dolió más de lo que admití. Es decirle, no puedo perdonar con mis fuerzas. Es decirle, estoy cansado de aparentar que estoy bien. Esa oración, aunque salga con lágrimas, tiene más poder que 1000 frases perfectas dichas sin alma, porque Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Dios no rechaza la verdad de un hijo que viene desnudo delante de Él. Dios no se aleja de quien le dice, Señor, aquí está lo que soy, aquí está lo que siento, aquí está lo que escondí. Al contrario, ahí comienza la libertad. Porque la rendición verdadera no ocurre cuando impresionas a Dios con tus palabras, sino cuando dejas de esconderle lo que Él ya sabe.
Y aquí quiero hablarle a alguien que se acuesta todas las noches tratando de sostener a todos. Tú eres el que carga la casa, tú eres la que piensa en todos, tú eres quien revisa las cuentas, quien se preocupa por los hijos, quien teme por el matrimonio, quien se pregunta cómo van a salir adelante. Y cuando llega la noche, en vez de descansar, haces inventario de problemas, te acuestas y empiezas a sumar, a calcular, a imaginar, a prepararte para golpes que quizá ni siquiera vendrán. Y tú lo llamas responsabilidad, pero muchas veces es ansiedad disfrazada de prudencia. Lo llamas amor por tu familia, pero a veces es control nacido del miedo. Y Dios no te está diciendo que dejes de cuidar a los tuyos. Dios te está diciendo que no eres Dios. No puedes ocupar el lugar del Padre. No puedes salvar a todos con tu preocupación. No puedes proteger a tus hijos con insomnio. No puedes sanar tu matrimonio con tormento mental. No puedes abrir puertas financieras destruyéndote por dentro cada madrugada. Hay una carga que te corresponde administrar y hay una carga que solo Dios puede llevar. Y si no aprendes a distinguirlas, terminarás llamando mi cruz a algo que Dios nunca te pidió cargar. Hay pesos que no son cruz, son desobediencia a la invitación de descanso, porque Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si lo que estás cargando te está destruyendo, revísalo delante del Señor, porque tal vez no viene de Él. Hermana, hermano, el primer error es peligroso porque parece espiritual. La persona ora, la persona menciona a Dios, la persona dice amén, pero por dentro no soltó nada. Y lo más peligroso en la vida espiritual no siempre es lo que parece malo de frente. A veces es lo que parece correcto, pero está vacío de rendición. Orar sin rendirse puede volverse una rutina que adormece la conciencia. Te hace creer que ya entregaste porque hablaste, pero hablar no siempre es entregar. Tú puedes hablar de una deuda y seguir esclavo del miedo a esa deuda. Puedes hablar de una herida y seguir alimentando resentimiento. Puedes hablar de tus hijos y seguir queriendo controlarlos más que cubrirlos en oración. Puedes hablar de tu futuro y seguir caminando como si Dios no tuviera palabras sobre tu mañana. Por eso esta noche el Espíritu Santo quiere llevarte más hondo. No quiere una oración decorativa. No quiere que adornes tu cansancio con palabras cristianas. Quiere que bajes la defensa. Quiere que digas la verdad. Quiere que abras las manos. Porque mientras tus manos están cerradas agarrando el problema, no pueden recibir paz. Mientras tu mente está aferrada al control, no puede entrar descanso. Mientras tu corazón insiste en resolverlo todo antes de dormir, estás diciéndole a tu alma que Dios no es suficiente para guardar lo que tú no puedes arreglar. Y hay algo que necesito decir con autoridad pastoral. No lleves a tu cama lo que debe quedarse en el altar. No lleves a tu almohada lo que debiste poner a los pies de Cristo. No permitas que tu lugar de descanso se convierta en depósito de cargas espirituales. Antes de acostarte, tu alma necesita pasar por rendición. No por miedo, no por ritual, no por obligación fría, por amor, por confianza, por salud espiritual, porque una casa donde la noche se cierra con corazones rendidos empieza a cambiar de atmósfera. Un matrimonio donde el enojo no se deja dormir empieza a sanar. Un padre que bendice en vez de rumiar frustración empieza a establecer cobertura. Una madre que entrega a sus hijos en manos de Dios en vez de imaginarlos destruidos empieza a descansar bajo promesa. Un joven que confiesa su lucha antes de dormir, en vez de esconderla, empieza a quitarle fuerza a la tentación. Hay poder en la rendición nocturna, no porque la hora sea mágica, sino porque el corazón se coloca otra vez bajo el gobierno de Dios antes de entrar en vulnerabilidad. Y esto el enemigo lo sabe. Por eso te distrae, por eso te empuja al teléfono, por eso te llena de cansancio, por eso te susurra: ora rápido, no importa, mañana lo ves. Porque él sabe que una persona que se duerme sin rendición despierta más fácil bajo confusión. Pero una persona que cierra la noche con el corazón en manos de Dios se vuelve difícil de manipular. Porque ya no está durmiendo abrazada al miedo, está descansando bajo cobertura. Tal vez tú me dices: pero pastor, yo he intentado entregar y no puedo. Yo digo que suelto y a los 5 minutos vuelvo a pensar en lo mismo. Y yo te entiendo. Yo he estado ahí.
Rendirse no siempre se siente como una explosión de paz instantánea. A veces rendirse es volver a entregar lo mismo 10 veces en una noche hasta que el alma aprende a obedecer. A veces rendirse es decir: Señor, otra vez me llené de miedo, otra vez estoy intentando controlar, otra vez tomé la carga que te había dado, perdóname, aquí está de nuevo. Y Dios no se cansa de recibir al hijo que vuelve. No te condenes porque la ansiedad intente regresar. Solo no le prepares cama, no la invites a quedarse, no le des conversación larga, no permitas que te predique hasta la madrugada. Cada vez que vuelva, vuelve tú también a la presencia. Cada vez que el miedo toque la puerta, responde con palabra. Cada vez que la preocupación se siente al borde de tu cama, levanta tu espíritu y dile: no vas a gobernar esta noche. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mi Padre cuida de mí. Yo no tengo que resolverlo todo para poder descansar. Esa es guerra espiritual sencilla, pero profunda. No es gritar por gritar, no es repetir frases vacías, es alinear el alma con la verdad de Dios. Porque al final el descanso verdadero es una declaración de confianza. Dormir en paz cuando todavía hay problemas es decirle al cielo: Padre, tú sigues despierto, por eso yo puedo dormir. Dormir después de entregar una carga es decir: no soy el sustentador del universo. Dormir sin abrazar el temor es decir: mi futuro no depende de mi capacidad de preocuparme, depende de la fidelidad de mi Dios. Y esto es algo que el pueblo de Dios necesita recuperar. No podemos seguir viviendo como huérfanos con Biblia. No podemos seguir orando como hijos, pero durmiendo como abandonados. No podemos seguir diciendo que Dios es Padre y acostarnos como si nadie nos cubriera. Hay una paz que pertenece a los hijos. Hay un descanso que es herencia de quienes confían. Hay una cobertura que se activa cuando el alma deja de resistir y se rinde. Por eso este primer error tiene que ser confrontado desde la raíz. No basta con rezar en la cama si tu corazón sigue en guerra contra la confianza. No basta con cerrar los ojos si tu alma sigue abierta al miedo. No basta con decir Dios mío si por dentro sigues actuando como si estuvieras solo. Esta noche, antes de avanzar al siguiente error, deja que esta verdad te golpee con amor. Dios no quiere que uses la oración como una sábana para tapar ansiedad. Dios quiere arrancar la ansiedad desde la raíz. Dios no quiere que repitas su nombre mientras el miedo gobierna. Dios quiere sentarse en el trono de tu corazón. Dios no quiere que le informes tus problemas. Dios quiere que se los entregues. Porque informar no es rendir. Mencionar no es soltar. Llorar no siempre es entregar. La rendición ocurre cuando después de llorar, después de hablar, después de confesar, tú decides no seguir obedeciendo a esa carga como si fuera tu Señor. Y cuando haces eso, algo empieza a romperse. Tal vez no cambia todo afuera esa misma noche, pero cambia algo adentro. El corazón respira, la mente baja el volumen, el alma recuerda que no está sola. La cama deja de sentirse como un tribunal y empieza a parecerse a un lugar cubierto por la misericordia de Dios. Y entonces comprendes que lo malo pierde terreno no cuando haces una oración perfecta, sino cuando tu corazón deja de pertenecerle al miedo y vuelve a descansar en las manos del Padre. El segundo error grave, hermano, hermana, es terminar el día alimentando la mente con lo equivocado y luego pretender que una oración cansada arregle lo que tú mismo dejaste entrar durante horas. Escúchame bien, porque esto confronta, pero también libera. No puedes llenar tu mente de miedo, de comparación, de sensualidad, de ira, de noticias cargadas de muerte, de pleitos ajenos, de chismes, de imágenes que contaminan, de conversaciones que te alteran, y después acostarte, decir, Señor, dame paz, y sorprenderte porque la mente sigue corriendo como caballo desbocado. Dios sí da paz, pero tú también tienes que guardar la puerta de tu mente. La Biblia dice, en esto pensad, y luego habla de lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene virtud y alabanza. Eso significa que no todo pensamiento merece hospedaje, no todo contenido merece tus ojos.
No toda conversación merece ser lo último que entra en tu alma antes de dormir. Hay personas que no están siendo atacadas solamente por demonios de afuera. Están siendo debilitadas por puertas que ellas mismas abren con el dedo deslizando una pantalla. Y yo sé que esto no es fácil, familia. Yo sé que después de un día pesado uno quiere distraerse, quiere apagar la mente, quiere mirar algo, quiere escapar un rato. Yo también he estado ahí, pero óyeme bien, hay escapes que no descansan, intoxican. Hay distracciones que no alivian, encienden más ansiedad. Hay contenidos que parecen entretenimiento, pero dejan residuos en el espíritu. Tú te ríes por un momento, pero después tu alma queda inquieta. Miras una cosa normal, pero al acostarte aparecen imágenes que no querías tener. Lees comentarios llenos de odio y luego intentas dormir en amor. Ves vidas perfectas en redes y después tu cuarto se llena de comparación. Terminas mirando lo que otros tienen, lo que otros lograron, lo que otros compraron, lo que otros muestran, y cuando apagas el teléfono, tu corazón se siente más pobre, más solo, más atrasado. Y eso no es casualidad. El enemigo sabe que la última semilla que entra en tu mente antes de dormir puede trabajar en tu noche. Por eso pelea tanto por tus últimos minutos. Porque si logra que cierres el día con basura, quiere que despiertes con pesadez. La cama no debe ser un altar para la pantalla. La almohada no debe ser el lugar donde el mundo predica el último sermón sobre tu mente. Hay creyentes que dicen, Dios no me habla, pero lo último que escuchan antes de dormir no es la palabra, no es una oración sincera, no es gratitud, no es silencio delante del Padre, sino voces extrañas, quejas, pleitos, sensualidad, temor, burla, vanidad. Y después la mente está llena, saturada, acelerada, y la persona se pregunta por qué no puede orar con profundidad. Hermano, hermana, una mente sobrealimentada de ruido no entra fácilmente en reposo espiritual. Si todo el día le diste permiso al mundo para ocupar tu interior, no te sorprendas si al cerrar los ojos el mundo sigue hablando. Por eso Romanos dice que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. No dice por la decoración de nuestra habitación, no dice por cambiar la almohada, dice por renovar la mente. Y renovar la mente no es solo meter algo bueno, también es sacar lo que está contaminando. Hay algo que muchos no quieren aceptar. El enemigo no necesita poseer tu casa si logra programar tu mente cada noche. No necesita romper una puerta si tú mismo le abres una ventana con lo que consumes. Y esto no lo digo para que vivas con miedo, sino para que vivas con discernimiento. Tus ojos son puertas, tus oídos son puertas, tu imaginación es terreno sensible. Lo que tú ves repetidamente empieza a formar lenguaje dentro de ti. Lo que escuchas constantemente empieza a construir atmósfera. Si antes de dormir consumes pleito, tu alma se acuesta peleando. Si consumes temor, tu alma se acuesta huyendo. Si consumes lujuria, tu alma se acuesta contaminada. Si consumes comparación, tu alma se acuesta sintiéndose insuficiente. Pero si consumes palabra, gratitud, adoración, verdad, entonces tu alma entra a la noche con otra cobertura. No porque sea una fórmula mágica, sino porque el corazón se acuesta bajo una voz distinta. Por eso el Salmo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Esa paz no es casualidad, esa paz tiene dirección. David no estaba llenando su espíritu de ruido para luego exigir descanso. David estaba poniendo su confianza en Jehová. Y tú tienes que preguntarte con honestidad, ¿qué está predicando sobre mí antes de dormir? ¿La deuda o la promesa? ¿La herida o la sangre de Cristo? ¿La pantalla o la palabra? ¿La comparación o mi identidad en Dios? ¿El miedo o el pastor que guarda mi vida? Porque muchas veces no es que no ores, es que llegas a la oración con la mente tan contaminada que la oración se vuelve una lucha contra todo lo que acabas de alimentar. Y Dios tiene misericordia, claro que sí. Dios escucha aún al cansado. Dios recibe aún al quebrado. Pero su amor también te confronta y te dice, hijo, hija, guarda lo que dejas entrar. No me pidas paz mientras sigues invitando tormento.
No me pidas pureza mientras acaricias contaminación. No me pidas descanso mientras haces de tu mente una plaza abierta para cualquier voz. Esta noche el Señor quiere devolverte autoridad sobre tus últimos minutos del día. No se trata de vivir religioso, se trata de vivir despierto. Antes de dormir, apaga lo que te enciende la ansiedad. Cierra lo que te despierta la carne. Aléjate de lo que te llena de comparación. No termines el día discutiendo con personas en tu mente que ni siquiera están en tu cuarto. No dejes que una pantalla te pastoree cuando el buen pastor está llamando tu alma al reposo. Que la última voz no sea la del miedo, sino la del Padre. Que la última imagen no sea la del mundo, sino la de Cristo cuidando tu casa. Que el último pensamiento no sea ¿y si todo sale mal?, sino Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque cuando cambias lo que alimenta tu mente, empieza a cambiar la atmósfera de tu descanso. Y lo malo pierde entrada cuando tus puertas dejan de estar abiertas al ruido, a la impureza y al temor. Y llegamos al tercer error, hermano o hermana, y para mí este es el más peligroso de todos, porque es el que menos se nota. Es el error de orar de memoria, con los labios, pero sin involucrar el corazón. Escúchame bien, porque Jesús mismo habló de esto cuando dijo que este pueblo de labios le honra, pero su corazón está lejos de él. Qué fuerte es darse cuenta de que uno puede estar diciendo las palabras correctas y al mismo tiempo tener el alma completamente desconectada. Hay personas que cada noche repiten exactamente la misma oración, en el mismo orden, con las mismas frases, con el mismo tono, pero mientras hablan con Dios, están pensando en el trabajo de mañana, en la deuda que tienen, en el mensaje que no respondieron o en cualquier otra cosa. El cuerpo está acostado, la boca está orando, pero el corazón nunca llegó a la presencia del Padre. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que una oración aprendida sea mala. Muchos de nosotros crecimos aprendiendo oraciones que nos acercaron a Dios desde niños. Doy gracias por esos padres y esas abuelas que nos enseñaron a doblar las rodillas antes de dormir. El problema nunca ha sido una oración aprendida. El problema aparece cuando la costumbre reemplaza la comunión, cuando la rutina ocupa el lugar de la intimidad, cuando ya no hablas con Dios como un hijo que necesita a su padre, sino como alguien que simplemente está cumpliendo un requisito antes de cerrar los ojos. Dios no está buscando discursos largos, Dios está buscando sinceridad. Hay noches en las que una sola frase dicha con un corazón rendido tiene más peso que 10 minutos de palabras repetidas sin atención. Hay noches en las que decir, Padre, hoy no tengo fuerzas, pero aquí estoy, conmueve más el cielo que una oración perfecta pronunciada con el corazón distraído. Mira lo que hacía David. Él no escondía sus emociones delante de Dios. Si estaba alegre, lo decía. Si estaba quebrantado, lo decía. Si tenía miedo, lo confesaba. Si había pecado, se arrepentía. Si necesitaba ayuda, la pedía. David entendía que Dios no necesita información, porque Él ya conoce todo. Lo que Dios desea es una relación verdadera. Por eso tantos salmos parecen conversaciones abiertas, sin máscaras, sin apariencias, sin intentos de impresionar al cielo. Y esa es precisamente la actitud que muchos necesitan recuperar antes de dormir. Deja de intentar sonar fuerte cuando por dentro estás cansado. Deja de aparentar delante del Dios que ya conoce cada rincón de tu corazón. Él sabe lo que piensas antes de que abras la boca. Él conoce las lágrimas que todavía no han caído. Él sabe qué miedo escondes detrás de una sonrisa. Entonces, ¿por qué seguir hablando con Él como si hubiera que convencerlo de algo? Escúchame con atención. La oración de la noche no debería ser el último trámite del día. Debería ser el encuentro más sincero del día. Ese momento donde bajas las defensas, donde reconoces tus luchas, donde agradeces aún en medio de las pruebas, donde pides perdón si fallaste, donde bendices a quienes te hirieron, donde entregas lo que todavía pesa y donde simplemente descansas sabiendo que tu Padre permanece despierto
mientras tú duermes. Ahí es donde cambia la atmósfera. Ahí es donde la paz comienza a ocupar el lugar que antes tenía la ansiedad. Ahí es donde el miedo pierde autoridad. Porque cuando un hijo deja de repetir palabras vacías y empieza a abrirle el corazón al Padre, la presencia de Dios llena espacios donde ninguna fórmula religiosa puede llegar. Y hoy el Espíritu Santo te hace una pregunta sencilla, pero profunda. Cuando llegas a tu cama, ¿estás hablando realmente con Dios o solamente estás terminando una costumbre? Porque si recuperas la sinceridad delante del Padre, descubrirás que muchas de las batallas que parecían enormes comienzan a perder fuerza simplemente porque ya no las estás enfrentando solo. Empiezas a dormir sabiendo que quien guarda tu vida no duerme ni se adormece, y esa certeza vale más que cualquier tranquilidad pasajera que el mundo pueda ofrecer. Y ahora, familia, quiero que hagamos algo juntos. Si has llegado hasta aquí, no fue por accidente. Dios no te trajo hasta esta palabra para hacerte sentir culpable, sino para levantarte. Tal vez mientras escuchabas estos 3 errores, el Espíritu Santo fue poniendo delante de ti noches que recuerdas muy bien, noches de ansiedad, noches de lágrimas, noches de pensamientos que parecían no terminar nunca, noches donde tu boca decía que confiaba en Dios, pero tu corazón seguía luchando por sostener cargas que nunca le correspondieron. Y hoy el Señor te dice con amor, ya no tienes que seguir durmiendo de esa manera. Esta misma noche puedes cerrar un ciclo, puedes acostarte diferente. Antes de poner la cabeza sobre la almohada, detente unos minutos. No para cumplir un ritual, no para repetir palabras de memoria, sino para encontrarte con tu Padre. Dale gracias por lo que hizo durante el día, aun si fue un día difícil. Pídele perdón si fallaste. Perdona a quien te hirió antes de que el sol termine de ponerse sobre tu corazón. Entrégale una por una las cargas que todavía intentas controlar. Y cuando termines de hablar, quédate unos instantes en silencio. Deja que tu alma recuerde que Dios sigue sentado en su trono, que Él continúa gobernando mientras tú descansas y que ninguna preocupación puede hacer mejor el trabajo que solamente Él sabe hacer. Quiero que esta noche hagas una declaración de fe antes de dormir. Dile al Señor, Padre, mi mente te pertenece, mi corazón te pertenece, mi casa te pertenece. Renuncio al miedo, renuncio a la ansiedad, renuncio a la culpa y decido descansar bajo tu cuidado. Lo que no pude resolver hoy, lo pongo en tus manos. Lo que no entiendo, lo confío a tu voluntad. Lo que me duele, lo entrego a tu amor. Porque tú permaneces despierto cuando yo cierro mis ojos. Y escúchame bien para terminar. El enemigo quiere que llegues agotado a la cama para que termines el día gobernado por el temor. Pero Dios quiere que llegues rendido a su presencia para que cierres el día gobernado por su paz. Esa será la diferencia entre una noche de angustia y una noche de verdadero descanso. No porque desaparezcan todos los problemas de inmediato, sino porque ahora dormirás sabiendo que el Dios que guarda a Israel no duerme ni se adormece, y mientras tú descansas, Él sigue obrando a favor de aquellos que ponen toda su confianza en sus manos. Antes de despedirme, quiero dejar una verdad grabada en tu corazón. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no permitió que escucharas esta palabra para llenarte de temor, sino para devolverte algo que el enemigo ha intentado robarte durante mucho tiempo: el descanso. Porque un hijo de Dios puede atravesar dificultades, puede enfrentar pruebas, puede caminar en medio de procesos difíciles, pero nunca fue llamado a vivir esclavo de la ansiedad cada vez que cae la noche. Tú perteneces al Señor, tu casa pertenece al Señor, tu mente pertenece al Señor. Y cuando entiendes eso, comienzas a dormir de una manera diferente. Quiero pedirte que desde esta misma noche tomes una decisión. No vuelvas a acostarte llevando cargas que Cristo ya llevó por ti. No permitas que el miedo sea el último que te hable antes de cerrar los ojos. Permite que sea la voz de Dios la que tenga la última palabra sobre tu vida. Y si esta enseñanza habló a tu corazón, escríbelo con fe en los comentarios como una declaración delante del cielo. Esta noche descanso en la paz de Dios. Cada vez que leas esa frase,
Recuerda que no estás declarando una emoción pasajera, sino una decisión de confiar en el Padre que nunca duerme, que nunca abandona a sus hijos y que permanece velando por ti mientras descansas. Que el Señor bendiga tu casa, fortalezca tu fe y llene cada una de tus noches con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Familia, antes de irme quiero pedirte algo que hagas con fe. Si esta palabra habló a tu vida, si mientras escuchabas sentiste que Dios estaba confrontando tu corazón y enseñándote a descansar nuevamente en Él, quiero que lo declares públicamente en los comentarios. Escribe solamente esta frase: esta noche mi descanso le pertenece a Dios. Hazlo como un acto de fe, no porque esas palabras tengan poder por sí mismas, sino porque estarás expresando una decisión delante del Señor. Me encanta leer cada comentario porque sé que detrás de cada nombre hay una familia, una historia, una batalla y un corazón que Dios está restaurando. También quiero pedirte que ores por la persona que escriba antes o después de ti. Tal vez nunca la conocerás en esta tierra, pero una simple oración puede convertirse en el milagro que alguien estaba esperando. Así construimos una comunidad que no solo escucha la palabra, sino que también carga las necesidades de los demás en oración. Y si este mensaje puede fortalecer a un familiar, a un amigo o a alguien que sabes que lleva mucho tiempo sin poder descansar en paz, compártelo con esa persona. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de una palabra enviada en el momento correcto. Que el Señor bendiga tu vida, guarde tu mente, cubra tu hogar y haga que desde esta noche puedas acostarte confiando en que mientras tú duermes, Él continúa obrando a tu favor.